Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy contentísimo porque gracias a ustedes tenemos la posibilidad de realizar un nuevo mega viaje a través de la desolada carretera. Así que nos espera más de una hora de relatos de terror. Durante la primera media hora, pasajeros, estaremos escuchando aterradoras experiencias de niñeras. Y en la segunda media hora, nos vamos a ir al otro extremo, ya que vamos a estar escuchando escalofriantes experiencias paranormales de trabajadores de asilos. Lo único que les puedo decir, pasajeros, es que estos relatos me han impactado sobremanera, así que asegúrense de llegar al final de este viaje para que no se pierdan ninguno de ellos. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque aquí está dando inicio este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. No dures más de 30 minutos. Lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre y me hizo entender que hay trabajos que parecen perfectos, pero que esconden secretos terribles que es mejor no descubrir. Nunca pensé que cuidar a un niño se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Algo que todavía me despierta por las noches con pesadillas que no puedo olvidar. Mi nombre es Patricia, y lo que me pasó ocurrió hace 2 años, cuando tenía 23 años y buscaba un trabajo de medio tiempo para costear mis estudios universitarios en una ciudad de México. La oportunidad llegó a través de un anuncio en el periódico que ofrecía un puesto de niñera nocturna, con un sueldo considerablemente mejor que cualquier cosa que hubiera visto antes. Cuando llamé al número, me contestó una mujer muy educada que me explicó que necesitaban a alguien para cuidar a su hijo de 11 años durante las noches, desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Me dijo que el pago era excelente y que si me interesaba podía ir a conocer la casa esa misma tarde. La casa estaba en una de las colonias más exclusivas de la ciudad, una zona donde todas las casas eran grandes y elegantes. Cuando llegué, me impresionó ver una casa de 2 pisos con arquitectura moderna y un jardín perfectamente cuidado. Era evidentemente el hogar de una familia con muchos recursos económicos, lo cual explicaba por qué podían ofrecer un sueldo tan generoso. Me recibieron los padres del niño, una pareja de aproximadamente 40 años, que se veían como profesionistas exitosos. Él era médico especialista y ella trabajaba en una empresa internacional. Y me explicaron que sus horarios requerían que viajaran frecuentemente o trabajaran hasta muy tarde, por lo cual necesitaban a alguien confiable que se quedara con su hijo durante las noches. Me dieron un recorrido por la casa, mostrándome la cocina completamente equipada, la sala amplia con muebles caros y todas las habitaciones excepto una. Cuando llegamos al final del pasillo del segundo piso, se detuvieron frente a una puerta cerrada y me explicaron que ese era el cuarto de su hijo, donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando empezaron a darme instrucciones muy específicas que al principio me parecieron extrañas, pero que acepté sin hacer preguntas porque realmente necesitaba el trabajo. La regla más importante que me repitieron varias veces era que nunca podía permanecer en el cuarto del niño por más de 30 minutos seguidos. Podía entrar para darle comida, verificar que estuviera bien, ayudarlo con lo que necesitara, pero tenía que salir antes de que pasaran 30 minutos, sin excepción. La segunda regla era que el niño jamás salía de su cuarto por nada del mundo. Me dijeron que tenía todo lo que necesitaba ahí adentro, incluyendo un baño privado y entretenimiento, y que, bajo ninguna circunstancia, debía permitir que saliera. Cuando pregunté por qué existían esas reglas, me dieron una explicación que me pareció razonable. Su hijo tenía una condición médica que requería un ambiente controlado, y las reglas eran recomendaciones médicas. Me presentaron al niño a través de la puerta entreabierta.
Era un niño de 11 años con apariencia normal, cabello castaño, ojos inteligentes y una sonrisa tímida pero amable. Estaba sentado en una silla de ruedas leyendo un libro y me saludó con una voz suave y educada. Me explicaron que tenía una discapacidad que lo había dejado paralizado de la cintura hacia abajo, razón por la cual siempre estaba en silla de ruedas. Las primeras 2 semanas de trabajo transcurrieron perfectamente. El niño era encantador, conversador y amable. Seguía las reglas al pie de la letra, entrando a su cuarto cada 2 horas para verificar que estuviera bien, pero siempre saliendo antes de los 30 minutos. Él parecía acostumbrado a esa rutina y nunca cuestionó por qué me iba después de un rato. Todo cambió una noche de viernes, cuando llegué particularmente estresada. Había tenido un día difícil en la universidad con 2 exámenes, una discusión con mi novio y problemas familiares. Estaba mentalmente agotada y más distraída de lo normal. Los padres se fueron como siempre y comencé mi rutina habitual. Esa noche, cuando entré al cuarto del niño alrededor de las 10 para llevarle su cena, me senté a platicar con él y perdí completamente la noción del tiempo. Él me estaba contando una historia muy interesante sobre un libro y yo estaba genuinamente entretenida escuchándolo. Estaba tan distraída que no presté atención al reloj. Cuando finalmente miré la hora, me di cuenta con horror de que había estado en el cuarto por casi 45 minutos, 15 minutos más del límite. El niño no había dicho nada, pero cuando vio mi expresión de pánico, su sonrisa desapareció y me miró con una expresión extraña. Salí del cuarto inmediatamente, disculpándome, y cerré la puerta detrás de mí. Por unos momentos todo parecía normal, pero entonces empezó la pesadilla. Mientras estaba en la cocina lavando platos, escuché claramente el sonido de pasos corriendo por el pasillo del segundo piso, pasos de pies descalzos que corrían de un lado a otro, demasiado claros y rítmicos para hacer ruidos de la casa. Subí las escaleras para investigar, y cuando llegué al piso vi algo que me heló la sangre. Era el niño, pero no en su silla de ruedas. Estaba parado al final del pasillo, caminando normalmente, como si nunca hubiera tenido problemas para mover las piernas. Cuando me vio, empezó a correr hacia mí, pero no era el mismo niño dulce que había estado cuidando. Su cara tenía una expresión de rabia absoluta. Sus ojos se veían completamente diferentes, más oscuros y llenos de malicia. Pero lo más aterrador era su voz. Cuando empezó a gritarme, no era la voz suave de un niño de 11 años, sino una voz exageradamente gruesa y profunda, como la de un hombre adulto muy grande, que salía de ese cuerpo pequeño de manera antinatural. Me gritaba cosas horribles, amenazas escalofriantes, todo con esa voz imposible que resonaba por toda la casa. Corrí hacia su cuarto para verificar que estuviera ahí, convencida de que tenía que estar alucinando. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba el niño, exactamente como lo había dejado, sentado en su silla de ruedas, leyendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio entrar, me sonrió con esa sonrisa inocente de siempre y me preguntó si necesitaba algo. Su voz era normal, suave y educada, pero yo acababa de ver a ese mismo niño corriendo por el pasillo y gritándome con una voz de adulto. Era imposible, pero había pasado frente a mis ojos. Salí del cuarto completamente confundida y aterrada, pero entonces las cosas empeoraron. Empecé a escuchar esa voz gruesa y amenazadora, viniendo de diferentes partes de la casa, gritándome desde lugares donde no había nadie. Intenté salir, pero descubrí que todas las puertas estaban trabadas. No podía abrir, incluso usando las llaves que me habían dado. Los fenómenos se intensificaron durante la noche.
Adornos pesados empezaron a salir disparados por los aires directamente hacia mí, como si alguien invisible los estuviera arrojando. Platos se caían de los estantes y se estrellaban contra las paredes. Muebles se movían solos, creando un ruido constante y aterrador. Durante todo esto, seguía viendo al niño en diferentes lugares de la casa, siempre caminando normalmente, a pesar de su discapacidad. Siempre con esa expresión de rabia y esa voz imposible. Pero cada vez que corría a verificar su cuarto, él estaba ahí tranquilamente, actuando como si no hubiera pasado nada. Pasé el resto de la noche acurrucada en la sala, temblando de terror mientras cosas volaban alrededor y esa voz horrible me gritaba desde todas las direcciones. No podía salir. No podía llamar por ayuda porque mi teléfono no tenía señal. Y no podía hacer nada más que esperar a que terminara la pesadilla. Cuando finalmente llegó la mañana y escuché el carro de los padres en la entrada, las puertas se abrieron mágicamente, como si nunca hubieran estado trabadas. Me encontraron en la sala, tirada en posición fetal, temblando incontrolablemente y llorando. No pude explicarles coherentemente lo que había pasado. Solo tomé mis cosas y salí corriendo de esa casa, prometiendo nunca regresar. Esa experiencia me marcó para siempre. Desde entonces tengo pesadillas constantes y nunca he podido trabajar como niñera otra vez. Sé que había algo profundamente perturbador en esa casa y en ese niño, algo que se liberó cuando rompí la regla de los 30 minutos. Algunas experiencias te cambian para siempre, y esa, definitivamente, fue una de ellas. Los gemelos siniestros. Lo que les voy a contar es algo que me ha perseguido durante años, y solo ahora me atrevo a ponerlo en palabras, porque necesito librarme de esta carga que me ha estado consumiendo por dentro. Pueden pensar que estoy inventando una historia para llamar la atención, o que mi mente creó algo que nunca existió, pero les juro, por todo lo sagrado que cada detalle, es completamente cierto. He vivido con este secreto durante tanto tiempo, que a veces siento que me va a volver loca, pero el miedo a las consecuencias me había impedido hablarlo hasta ahora. No voy a revelar mi nombre real, porque temo a las repercusiones que esto pueda traer, pero necesitan saber lo que realmente pasó en esa casa. Todo comenzó cuando, gracias a una amiga que sabía que estaba necesitada de trabajo, me contactó con una pareja que necesitaba a una niñera con urgencia. Se trataba de un doctor y una enfermera, que trabajaban en turnos nocturnos en el hospital de la ciudad, por lo que necesitaban a alguien responsable, que se hiciera cargo de los pequeños mientras ellos cumplían con sus labores médicas. La oferta me pareció perfecta porque el sueldo era excelente y las referencias que me dieron sobre la familia fueron impecables. Cuando fui a conocer la casa y a los niños, todo me causó una impresión muy positiva. La vivienda era grande y elegante, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, con un jardín bien cuidado y una decoración interior que reflejaba el buen gusto y la estabilidad económica de sus dueños. Los gemelos tenían 10 años y parecían niños normales y bien educados. Eran idénticos físicamente, con cabello castaño claro y ojos verdes, pero sus personalidades eran ligeramente diferentes. Uno era más extrovertido y hablador, mientras que el otro tendía a ser más reservado y observador. Durante la entrevista se comportaron de manera ejemplar. Respondieron educadamente a mis preguntas y me mostraron sus juguetes y habitaciones, con el entusiasmo típico de los niños de su edad. Sus padres me explicaron las rutinas diarias, los horarios de comida, las actividades permitidas y las reglas básicas de la casa. Todo parecía estar perfectamente organizado, y no había nada que me hiciera sospechar de algo fuera de lo común.
Las primeras semanas de trabajo transcurrieron sin ningún inconveniente. Los padres llegaban a casa antes de irse al hospital. Me daban las instrucciones específicas para esa noche. Se despedían cariñosamente de sus hijos y se marchaban confiando en que todo estaría bien. Los gemelos cenaban, hacían sus tareas, veían televisión por un rato y luego se iban a dormir siguiendo exactamente la rutina que sus padres habían establecido. No había berrinches, peleas o comportamientos problemáticos que hicieran mi trabajo difícil. De hecho, pensaba que había tenido mucha suerte de encontrar una familia tan organizada y unos niños tan obedientes. Sin embargo, todo cambió drásticamente una vez que los padres se acostumbraron completamente a mi presencia y comenzaron a confiar en que yo podía manejar cualquier situación que se presentara. Fue entonces cuando los gemelos empezaron a mostrar un comportamiento que me resultó extraño desde el primer momento. En cuanto escuchaban el auto de sus padres salir de la cochera, los dos se miraban con una complicidad que me ponía incómoda, como si compartieran un secreto que yo no debía conocer. Sin decir una sola palabra, caminaban hacia una puerta que conducía al sótano de la casa. La abrían y desaparecían escaleras abajo durante horas. Al principio pensé que simplemente tenían un cuarto de juegos en el sótano, donde guardaban sus cosas favoritas, así que no le di mayor importancia al asunto. Pero conforme pasaron las noches, comencé a notar que su comportamiento se volvía cada vez más misterioso y perturbador. Se encerraban en el sótano durante periodos muy largos, a veces hasta 3 o 4 horas consecutivas, y cuando finalmente subían para cenar o prepararse para dormir, tenían una actitud diferente. Parecían cansados, como si hubieran estado realizando alguna actividad física intensa, y a menudo tenían las manos sucias o pequeños rasguños en los brazos que no sabían explicar cuando les preguntaba qué les había pasado. Lo que más me inquietaba era el hecho de que cerraban la puerta del sótano con llave desde adentro, algo que me parecía peligroso para niños de su edad. Cuando les pregunté por qué lo hacían, me respondieron con evasivas, diciendo que simplemente era parte de sus juegos y que no querían ser interrumpidos. Decidí hablar con sus padres sobre esta situación, porque me parecía que el sótano podía ser un lugar tan peligroso para que 2 niños jugaran solos durante tanto tiempo. Sin embargo, su reacción me desconcertó completamente. Ambos se mostraron sorprendentemente tranquilos ante mi preocupación y me aseguraron que era completamente normal, que los gemelos siempre habían jugado así y que yo no debía intervenir en sus actividades porque esa era su manera particular de entretenerse. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando los ruidos que provenían del sótano se volvieron imposibles de ignorar. Durante las primeras horas, después de que los padres se fueran, todo transcurrió con normalidad, pero alrededor de las 10 de la noche, comencé a escuchar sonidos que me helaron la sangre. Eran golpes fuertes y constantes contra las paredes, como si alguien estuviera golpeando con todas sus fuerzas, tratando de romper algo o de salir de algún lugar. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron los llantos y lamentos que se escuchaban entre los golpes. No eran las voces de los gemelos, sino múltiples voces que parecían pertenecer a diferentes personas, todas gritando y sollozando al mismo tiempo, una melodía de sufrimiento que me puso la piel de gallina. Corrí hacia la puerta del sótano y traté de abrirla, pero estaba completamente trabada. Grité los nombres de los gemelos, preguntándoles si estaban bien, pero no recibí respuesta inmediata. Los ruidos continuaron durante varios minutos más, hasta que finalmente escuché la voz desesperada de uno de ellos gritándome que lo ayudara, que el diablo estaba ahí y que lo quería matar. Su terror era tan real y palpable que no dudé ni un segundo en llamar a la policía. Cuando llegaron, tuvieron que forzar la puerta del sótano, porque ni siquiera ellos podían abrirla normalmente. Lo que encontraron en el sótano me marcó para siempre.
Uno de los gemelos le había quitado la vida al otro usando un objeto punzocortante que nunca identificaron completamente. Pero lo más perturbador era el lugar en sí mismo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos satánicos dibujados con sangre. Había esculturas demoníacas esparcidas por todo el lugar y un altar improvisado donde parecían haberse realizado rituales que no me atrevo ni a imaginar. Cuando interrogaron a los padres, ambos juraron que no tenían idea de lo que había estado ocurriendo en su propio sótano, pero no les creyeron. Era imposible que dos niños de esa edad, tan prematura, tuvieran conocimiento de algo realmente aterrador, capaz de invocar lo paranormal. Además, me quedé con la teoría de los policías. Si ese comportamiento en ellos siempre les pareció normal, entonces debían saber lo que había en el sótano. Ni los padres más despistados ignoraban eso. Si se lo están preguntando, sí, yo tuve la misma duda. Esto debió de haber sido un escándalo mediático, de menos en la ciudad donde ocurrió. Sin embargo, luego supe que este doctor gozaba de una posición bastante acomodada e influyente, y no me queda la menor duda de que sobornó o hizo un pacto con los medios de comunicación para que estos hechos no trascendieran. Nunca más volví a saber nada de esa familia. No me permitieron asistir al funeral, y cada vez que intenté obtener información sobre lo que realmente había pasado, me encontré con puertas cerradas y silencios incómodos. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que realmente sucedió con esos niños. No dejes que se lo lleven. Lo que voy a contar me pasó hace algunos años, y hasta ahora no me había atrevido a decírselo a nadie, porque la verdad suena tan raro que cualquier persona pensaría que estoy loca, o que me inventé todo para llamar la atención. No es así. Cada palabra que van a leer es completamente cierta, y si decidí compartir esta historia, es porque necesito sacarme este peso de encima, que me ha estado molestando durante mucho tiempo. No voy a decir mi nombre real, porque me da miedo que alguien me reconozca y me meta en problemas. Pero pueden llamarme Elena. Esta es la historia de la noche más aterradora de mi vida, cuando trabajé como niñera por primera y única vez para una mujer que jamás debía haber conocido. En esa época, yo estaba pasando por una situación económica muy difícil. Había perdido mi trabajo en una tienda de ropa porque el dueño tuvo que cerrar por falta de dinero, y llevaba semanas buscando algo que me ayudara a pagar la renta y los gastos básicos. Mis padres no podían ayudarme porque ellos también tenían sus propios problemas, y mi hermana mayor vivía en otra ciudad con su esposo. Me sentía desesperada, porque ya le debía 2 meses de renta a mi casero, y él me había dado un ultimátum de que, si no le pagaba pronto, me iba a correr del departamento. Fue entonces cuando vi un anuncio en el periódico donde una mujer buscaba una niñera para cuidar a su bebé durante una noche. Lo que más me llamó la atención fue que ofrecía pagar muy bien, mucho más de lo que normalmente se paga por ese tipo de trabajo. Llamé al número que aparecía en el anuncio, y una mujer me contestó con una voz que sonaba muy cansada y desesperada. Me dijo que necesitaba a alguien esa misma noche, que era urgente, y me pidió que fuera a su casa para platicar sobre el trabajo. Cuando llegué a la dirección que me dio, me encontré con una casa pequeña pero bien cuidada en un barrio tranquilo. La mujer que me abrió la puerta se veía muy joven, tal vez de unos 25 años, pero tenía unas ojeras terribles y parecía que no había dormido en semanas. Tenía el cabello desarreglado y la ropa arrugada, como si hubiera estado acostada pero sin poder descansar. Me invitó a pasar y me llevó a la sala, donde pude escuchar el llanto de un bebé que venía de una de las habitaciones. Me explicó que tenía un hijo de apenas 3 meses de nacido y que necesitaba dormir unas horas, porque llevaba días sin poder hacerlo. Lo que me pareció extraño fue la manera en que me explicó el trabajo.
Me dijo que no necesitaba a una niñera normal, que mi trabajo era estar despierta y alerta para impedir que se llevaran a su bebé. No entendí nada de lo que me estaba diciendo, así que le pregunté quién se quería llevar al niño, pero ella solo me respondió que había gente mala que quería hacerle daño a su hijo y que yo tenía que estar ahí para protegerlo. La verdad, todo me sonaba muy raro. Pero cuando me mostró el dinero que me iba a pagar, me quedé sin palabras. Era una cantidad enorme de billetes en efectivo, mucho más de lo que yo ganaba en un mes trabajando en la tienda. Me dijo que si aceptaba, me daría la mitad del dinero esa noche y la otra mitad al día siguiente. Mi situación económica era tan desesperante que no pude rechazar la oferta, aunque algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien. Acepté el trabajo y ella me entregó la primera parte del dinero inmediatamente. Me explicó que ella se iba a dormir en su cuarto con el bebé y que yo tenía que quedarme en la sala viendo televisión, pero siempre pendiente de cualquier ruido extraño o cosa rara que pudiera pasar. Me dijo que la puerta del patio estaba bien asegurada con 2 cerrojos, pero que de todos modos tenía que estar alerta, porque podría intentar entrar gente por ahí. También me pidió que si escuchaba algo extraño, gritara inmediatamente para despertarla. Todo me parecía muy raro, pero el dinero que ya tenía en mis manos me hizo quedarme callada y aceptar todo lo que me decía. Alrededor de las 10 de la noche, ella se fue a su cuarto con el bebé y cerró la puerta. Yo me quedé en la sala viendo televisión, pero la verdad no podía concentrarme en los programas porque me sentía muy nerviosa. Había algo en el ambiente de esa casa que me ponía los cabellos de punta, como si hubiera una energía negativa que me hacía sentir incómoda. Cada ruido que escuchaba me sobresaltaba, y por más que trataba de calmarme, diciéndome que todo estaba bien, no podía quitarme la sensación de que algo malo iba a pasar. Fue a la 1 de la madrugada cuando pasó lo que nunca voy a poder olvidar. Estaba viendo una película cuando escuché claramente que la puerta del patio se abría. Me quedé helada, porque sabía que esa puerta estaba asegurada con 2 cerrojos, y no había manera de que se abriera sola, o que alguien la abriera desde afuera, sin hacer mucho ruido. Me levanté del sillón y miré hacia la puerta del patio, pero desde donde estaba, no podía ver bien si realmente se había abierto o si había sido mi imaginación. Fue entonces cuando las luces de la casa comenzaron a alumbrar menos, como si algo estuviera bajando la intensidad poco a poco. No era que se fueran a apagar completamente, sino que cada vez estaba más oscuro, hasta que casi no podía ver nada. Me asusté muchísimo y quise levantarme para prender más luces, pero fue en ese momento cuando vi algo que me dejó paralizada del miedo. Desde la dirección del patio apareció una sombra, con forma de persona que caminaba lentamente hacia el interior de la casa. No era una sombra normal, como las que hace la gente cuando pasa frente a una luz, sino algo diferente, más oscuro y denso, como si fuera una persona hecha completamente de humo negro. Caminaba de manera extraña, sin hacer ruido, y se dirigía directamente hacia la puerta del cuarto, donde estaban durmiendo la mujer y su bebé. Yo estaba tan asustada que no podía ni moverme ni hacer ningún sonido. Solo veía cómo esa cosa se acercaba cada vez más al cuarto. Cuando la sombra llegó a la puerta del cuarto, la abrió sin hacer ruido y entró. Fue entonces cuando reaccioné y grité lo más fuerte que pude. Inmediatamente escuché que la mujer se despertó y comenzó a gritarle a esa sombra en un idioma que nunca había escuchado. Parecía que estaba recitando oraciones o algo así, y podía escuchar cómo el bebé lloraba desesperadamente. Corrí hacia el cuarto, y cuando llegué a la puerta vi a la mujer parada en medio del cuarto sosteniendo un crucifijo en alto y gritando esas palabras extrañas
hacia algo que yo no podía ver bien en la oscuridad. Prendí la luz del cuarto inmediatamente, y la sombra ya no estaba, pero la mujer se veía terrible. Estaba temblando, muy pálida, con los ojos casi cerrados como si estuviera a punto de desmayarse, y traía unas ojeras aún peores. El bebé no dejaba de llorar en su cuna, y todo el cuarto olía a algo raro, como azufre o algo quemado. La mujer me miró y me pidió perdón. Me dijo que me fuera inmediatamente, que tomara el dinero y me olvidara de todo lo que había pasado. Me explicó que me había contratado para que estuviera alerta cuando ella se durmiera, pero que sabía que de todos modos el mal se iba a llevar a su bebé. No entendí nada de lo que me estaba diciendo, pero estaba tan asustada que solo agarré mis cosas y salí corriendo de esa casa, con el dinero en las manos. Al día siguiente, me sentí muy culpable por haberme quedado con el dinero después de lo que había pasado, así que decidí regresar a la casa para devolvérselo y asegurarme de que ella y el bebé estuvieran bien. Cuando llegué, la casa estaba completamente vacía. Toqué la puerta varias veces, pero nadie contestó. Y cuando pregunté a un vecino, me dijo que la mujer se había ido esa misma mañana con el bebé, pero que nadie sabía a dónde. Nunca más volví a saber de ella, y me quedé con el dinero porque no tenía manera de devolvérselo. Hasta el día de hoy, me pregunto qué fue lo que realmente pasó esa noche, y si logró salvar a su bebé de lo que fuera que lo estaba persiguiendo. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí, me da mucho gusto. Antes de continuar, te quiero invitar a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos y además podrás decir #yo soy pasajero y pertenecer a esta gran familia que gracias a ustedes cada día crece más y más. A mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Te espero por allá para establecer contacto y no lo olvides, para seguir realizando estos viajes, tu relato es lo más importante. Así que por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, nos queda media hora más de camino, así que esto todavía no termina. Por favor, vuelvan al autobús. El olor de la muerte. Nunca pensé que trabajar cuidando ancianos me pondría frente a algo tan escalofriante, pero ahora sé que existen personas capaces de llevarse a otros con ellos al momento de partir de este mundo. Es por eso que quiero compartir este relato con ustedes, porque no considero justo que me lo guarde solo para mí. Llevaba 3 años trabajando en un asilo en México. Era un lugar tranquilo donde la mayoría de los ancianos pasaban sus últimos días en paz, rodeados de cuidado y respeto. Me gustaba mi trabajo, porque sentía que hacía una diferencia en la vida de estas personas, que ya no tenían familia, o cuyos familiares los habían abandonado. El asilo tenía aproximadamente 40 residentes, y yo me encargaba del turno nocturno, junto con otras 2 compañeras. Durante la noche normalmente era silencioso. Los ancianos dormían tranquilos, y nosotras nos turnábamos para hacer las rondas de revisión cada pocas horas. Todo cambió cuando llegó ese anciano. Era un hombre de 75 años, delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos grises que parecían traspasar a quien mirara. Su familia lo trajo porque ya no podían cuidarlo en casa. Según dijeron, tenía episodios de agresividad y hablaba cosas extrañas que los asustaban. Desde la primera noche que estuvo ahí, me di cuenta de que era diferente a los demás. No se comportaba como un anciano común. Tenía una energía perturbadora que me ponía nerviosa. Su mirada era intensa y siempre parecía estar calculando algo, como si planeara una travesura. La primera vez que me dirigió la palabra fue durante mi ronda de las 3 de la madrugada. Me acerqué a su cama para verificar que estuviera bien,
y él abrió los ojos inmediatamente, como si hubiera estado esperándome. Con una sonrisa que me dio escalofríos, me dijo que había estado observándome durante días y que yo le caía muy bien. Le respondí con cortesía, pero algo en su tono de voz me incomodaba. No hablaba como un anciano frágil, sino con una seguridad y malicia que me parecían fuera de lugar. Me quedé unos minutos con él por educación y después continué con mis rondas. Durante las siguientes noches comenzó a hacer comentarios cada vez más inquietantes. Me decía que yo era muy joven y bonita para estar trabajando en un lugar lleno de muerte, que debería irme antes de que fuera demasiado tarde. Cuando le preguntaba qué quería decir, solo sonreía de una manera siniestra. Una noche me confesó algo que me puso a pensar en muchas cosas. Con voz muy tranquila, me dijo que se iba a morir pronto, pero que no se quería ir solo. Me explicó que ya había escogido a la persona que se iba a llevar con él y que esa decisión no se podía cambiar. La manera en que lo dijo, como si fuera algo completamente normal, me aterró. Le pregunté de qué hablaba, pero se limitó a reírse de una forma que me erizó la piel. Me dijo que yo era muy curiosa y que eso podía ser peligroso para mi salud. Sus palabras sonaban como amenazas disfrazadas de conversación casual. Los otros ancianos comenzaron a quejarse de él durante el día. Decían que hablaba dormido en una lengua que ninguno podía entender y que sus murmullos los despertaban asustados. Algunos pedían que los cambiaran de habitación porque no soportaban estar cerca de él durante la noche. Una de las señoras me contó que lo había escuchado recitar lo que parecían ser oraciones, pero en un idioma extraño que sonaba antiguo y malévolo. Otra me dijo que a veces parecía estar conversando con alguien invisible, respondiéndole a una voz que solo él podía escuchar. El comportamiento del anciano se volvía más perturbador cada noche. Durante mis rondas me esperaba despierto y me hablaba sobre la muerte como si fuera su mejor amiga. Me describía con detalles escalofriantes cómo se sentía cuando alguien estaba a punto de morir, como si hubiera estado presente en muchas muertes. Me contaba historias sobre personas que había conocido y que habían muerto de maneras extrañas. Siempre terminaba sus relatos diciendo que él había estado ahí cuando pasó, como si hubiera sido testigo de esas tragedias. Sus ojos brillaban de una manera enfermiza cuando hablaba de estos temas. Una noche me dijo que podía oler la muerte en las personas, que sabía exactamente cuando alguien estaba destinado a partir. Me miró directamente a los ojos y me aseguró que mi olor todavía no era el correcto, pero que conocía a alguien del asilo, que sí tenía el aroma que él buscaba. Sus palabras me llenaron de un terror que nunca había sentido. No hablaba como un anciano confundido o un enfermo mental, sino como alguien que realmente creía tener poder sobre la vida y la muerte. Su tono era tan convincente que por momentos dudaba de mi propia cordura. La gota que derramó el vaso fue cuando comenzó a describir con detalles macabros cómo se imaginaba que sería llevarse a alguien con él. Hablaba de manos frías que agarraban el alma, de susurros que llamaban desde el más allá y de una fuerza que arrastraba a los vivos hacia la oscuridad. Durante estas conversaciones, su voz cambiaba completamente. Se volvía grave, como si otra persona estuviera hablando a través de él. Sus ojos se ponían vidriosos y su sonrisa se transformaba en algo que me daba náuseas. Decidí que no podía seguir exponiéndome a esa situación. El miedo que me causaba aquel anciano era tan intenso que empezaba a afectar mi capacidad para trabajar. Pensé en hablar con mi supervisora, pero temía que pensaran que estaba exagerando o inventando cosas. Finalmente, opté por fingir que estaba enferma para conseguir unos días libres. Le dije a mi supervisora que tenía fiebre y malestar estomacal y que necesitaba descansar para no contagiar a los ancianos. Ella aceptó sin problemas y asignó a mi compañera Patricia para que cubriera mis turnos. Patricia era una mujer trabajadora de unos 40 años que llevaba más tiempo que yo en el asilo.
Era eficiente y profesional. Y yo sabía que haría un buen trabajo cuidando a los residentes durante mi ausencia. Me sentí aliviada de alejarme del anciano por unos días. Durante mi tiempo en casa traté de relajarme y olvidar las experiencias perturbadoras que había vivido. Pero el anciano no me dejaba en paz, ni siquiera fuera del trabajo. Todas las noches tenía pesadillas donde él aparecía en mi habitación, susurrándome las mismas amenazas macabras. En mis sueños lo veía parado junto a mi cama, riéndose, mientras me decía que había tomado su decisión final sobre quién se iría con él. Su risa resonaba en mi cabeza, incluso después de despertar, y me costaba trabajo distinguir entre el sueño y la realidad. El tercer día de mi ausencia, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Era mi supervisora. Con voz temblorosa me informó que habían encontrado a Patricia sin vida en la habitación del anciano. Él también había muerto durante la noche. Regresé inmediatamente al asilo, donde me esperaba un ambiente de conmoción total. Los médicos y la policía investigaban las muertes, pero no lograban determinar una causa clara. Ambos cuerpos estaban intactos, sin signos de violencia ni evidencia de problemas médicos que explicaran su fallecimiento macabramente compartido. Lo más perturbador era la posición en la que los encontraron. Patricia estaba sentada en la silla junto a la cama del anciano, con los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. Él tenía una sonrisa satisfecha, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Los otros residentes contaron que durante esa noche escucharon murmullos y susurros que venían de la habitación, pero pensaron que era Patricia hablando con el anciano para calmarlo. Nadie imaginó que algo terrible estaba ocurriendo ahí adentro. Las autoridades nunca pudieron explicar cómo murieron ambos. Los exámenes médicos no revelaron envenenamiento, problemas cardíacos, ni ninguna otra causa natural de muerte. Oficialmente quedó registrado como fallecimiento por causas desconocidas. Pero yo sabía la verdad. El anciano había cumplido exactamente lo que prometió. Se había llevado a alguien con él al momento de partir, tal como había anunciado con esa sonrisa macabra que ahora me persigue en mis pesadillas. Renuncié al asilo pocos días después del funeral. No podía seguir trabajando en un lugar donde había presenciado algo tan aterrador. El recuerdo de las palabras del anciano y la manera en que cumplió su promesa me acompañará para siempre. Voces en las paredes. Hay experiencias que te marcan para siempre, y lo que viví esa noche en el asilo me demostró que el odio puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, incluso cuando ya están al borde de la muerte. Llevaba 5 años trabajando como enfermera en un asilo cuando me tocó presenciar algo que hasta el día de hoy me cuesta trabajo creer. Era un lugar tranquilo donde la mayoría de los ancianos pasaban sus últimos días en paz, pero había 2 residentes que convertían mi trabajo en una pesadilla constante. Estos 2 hombres se odiaban con una intensidad que jamás había visto en personas de su edad, y sus peleas constantes alteraban la tranquilidad de todo el lugar. No eran simples discusiones de ancianos malhumorados, sino verdaderas batallas verbales, llenas de rencor y maldad, que ponían la piel de gallina cada vez que la presenciaba. El primer anciano era un hombre de 70 años, delgado y con una mirada que transmitía pura malicia. Había llegado al asilo hacía 3 años, después de que su familia ya no pudiera controlarlo en casa. Sufría de problemas en el corazón y diabetes, pero su mente seguía siendo muy astuta y calculadora. El segundo era un poco menor, cerca de 65 años, más robusto pero con problemas de movilidad, que lo mantenían en una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Tenía cáncer en estado avanzado, y todos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Pero eso no lo hacía menos agresivo en sus confrontaciones con el otro. La enemistad entre estos 2 había comenzado años atrás, por razones que nadie conocía completamente.
Algunos decían que había sido por una mujer. Otros pensaban que tenía que ver con negocios del pasado. Pero lo cierto era que se amenazaban de muerte constantemente. No pasaba un solo día sin que uno le gritara al otro que se iba a encargar de enviarlo al infierno. Y sus palabras estaban llenas de un odio tan puro que me daba escalofríos. Las amenazas no sonaban como las quejas típicas de ancianos molestos, sino como promesas reales de venganza que me hacían temer por la seguridad de ambos y el resto de los residentes. Mis compañeras y yo habíamos reportado la situación a la administración en múltiples ocasiones, pero nos decían que era normal que los ancianos tuvieran conflictos y que debíamos tener paciencia. Lo que no entendían era que esto iba mucho más allá de simples desacuerdos entre residentes. La manera en que se miraban era aterradora, como si cada uno estuviera planeando la muerte del otro, y sus conversaciones siempre terminaban en maldiciones y juramentos de venganza que nos helaban la sangre a todas las que trabajábamos ahí. La situación se volvió aún más tensa cuando el anciano de la silla de ruedas comenzó a empeorar visiblemente. Los doctores nos dijeron que probablemente no viviría más de unas pocas semanas, y esa noticia pareció llenar al otro de una extraña satisfacción. Lo escuché murmurar varias veces que no iba a permitir que su enemigo se fuera de este mundo en paz, que tenía planes para asegurarse de que sufriera antes de morir. Sus palabras me asustaban tanto que comencé a evitar estar sola con él durante mis turnos. Sentí que las cosas estaban completamente fuera de control aquella noche que nunca olvidaré. Yo estaba trabajando en el turno nocturno junto con otras 2 compañeras, cuando empezamos a notar que algo extraño estaba pasando en el asilo. Desde las 11 de la noche, el ambiente se sintió diferente, más pesado y opresivo, como si una tormenta estuviera por llegar, pero sin nubes en el cielo. Los ancianos que normalmente dormían tranquilos esa noche se mostraban inquietos. Algunos se quejaban de pesadillas y otros pedían que los cambiáramos de habitación sin explicar por qué. Lo más perturbador comenzó cerca de la medianoche, cuando empezamos a escuchar voces que parecían venir de las paredes mismas del edificio. No eran voces de los residentes, sino susurros y murmullos que se filtraban desde lugares imposibles de identificar. Mis compañeras y yo nos mirábamos nerviosas cada vez que escuchábamos estos sonidos, pero cuando tratábamos de localizar su origen, no encontrábamos nada. Era como si las voces estuvieran dentro de las paredes del edificio, moviéndose por los pasillos de manera invisible. Las voces no hablaban en español, sino en un idioma que ninguna de nosotras reconocía. Sonaban antiguas y malévolas, como si fueran oraciones o cánticos de algún ritual extraño. La temperatura del lugar también había bajado considerablemente, a pesar de que era una noche cálida, y todas notamos que nuestro aliento se veía vaporoso en ciertas áreas del asilo. Los ancianos que lograban mantenerse despiertos nos preguntaban qué estaba pasando, pero nosotras no sabíamos qué responderles. La actividad paranormal se intensificó cerca de las 3 de la madrugada. Las voces se volvieron más fuertes y frecuentes, y comenzamos a escuchar lo que parecían ser pasos pesados en el piso de arriba. A pesar de que esa área estaba completamente vacía, algunas luces del pasillo comenzaron a parpadear sin razón aparente, y varias puertas se abrían y cerraban solas. Una de mis compañeras estaba tan asustada que quería llamar a la policía, pero yo le dije que esperáramos hasta el amanecer para ver si todo se calmaba. Finalmente, cerca de las 5 de la mañana, todo se quedó en silencio. Las voces desaparecieron, la temperatura regresó a la normalidad y el ambiente opresivo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Pensamos que tal vez habíamos imaginado todo por el cansancio y el estrés. Pero cuando llegó la hora de hacer las rondas matutinas, nos encontramos con una escena que jamás podré olvidar.
El anciano de 70 años que siempre amenazaba al otro estaba sin vida en su habitación, pero no había muerto de manera natural. Su cuerpo estaba rodeado de velas negras que formaban un círculo perfecto alrededor de su cama, y en el piso había símbolos extraños, dibujados con una tiza blanca que parecían satánicos. La habitación olía a azufre y algo putrefacto que nos hizo sentir náuseas al instante. En su mano tenía una carta escrita con su propia letra, donde confesaba haber usado un ritual para quitarle la vida a su enemigo. Lo más escalofriante era el contenido de la carta. En ella describía paso a paso el ritual que había realizado, explicando que había vendido su alma a cambio del poder de matar a distancia a la persona que más odiaba en este mundo. Hablaba de una entidad oscura que se le había aparecido en sueños y le había prometido venganza a cambio de su vida y su alma. La carta estaba llena de símbolos extraños y palabras en el mismo idioma que habíamos escuchado en las voces en las paredes. Lo curioso es que, según sabíamos todas, el anciano ya ni era capaz de escribir. Eso era lo que en verdad nos aterraba. Nadie pudo explicar de dónde había sacado las velas, la tiza o el conocimiento para realizar semejante ritual. Su habitación estaba vigilada constantemente y nunca había mostrado interés en temas relacionados con lo paranormal o la brujería. Además, su condición física era tan frágil que parecía imposible que hubiera podido moverse lo suficiente para organizar todo eso sin que nadie se diera cuenta. Pero lo más impactante de todo fue descubrir que su ritual había fallado completamente. Al anciano al que supuestamente había matado seguía vivo y hasta parecía estar mejor de salud que en semanas anteriores. Cuando le mostramos la carta se quedó callado por unos minutos y después comenzó a reírse de una manera que nos puso la piel de gallina. Nos dijo que había sentido algo extraño esa noche, como si alguien tratara de lastimarlo desde lejos, pero solo quedó en eso, en una sensación o presentimiento. Los rumores en el asilo comenzaron de inmediato. Muchos decían que el anciano muerto había sido manipulado por una entidad demoníaca que se había burlado de él. Según esta teoría, el demonio le había mentido sobre el poder del ritual y lo había usado para quitarle la vida y llevarse su alma, sin cumplir su parte del trato. Otros pensaban que tal vez la víctima tenía algún tipo de protección espiritual que había impedido que el ritual funcionara correctamente. Lo que sí sabíamos era que esa noche algo había entrado al asilo, algo que había convertido el odio de un anciano moribundo en una puerta hacia la oscuridad o hacia el infierno. El anciano que no debería existir. Hay cosas que te marcan para siempre, y lo que viví en ese asilo me hizo entender que a veces ser buena persona puede atraer la atención de entidades que odian precisamente esa bondad. Jamás pensé que viviría algo como esto, y es por esa misma razón que quiero compartirlo. Trabajaba en un asilo desde hace 4 años, como la persona encargada de administrar las medicinas a casi todos los residentes que vivían ahí. Era un trabajo que me gustaba mucho, porque sentía que realmente ayudaba a estas personas en sus últimos años de vida, asegurándome de que recibieran todos los tratamientos que necesitaban para estar lo más cómodas posible. Mi rutina consistía en preparar las pastillas para cada anciano según las indicaciones médicas, repartirlas en los horarios correctos y hacer un seguimiento de cómo reaccionaba cada paciente a sus medicamentos. Era una responsabilidad grande porque cualquier error podía tener consecuencias graves para la salud de estos ancianos, que dependían completamente de nosotras para su bienestar. Tenía una compañera que me ayudaba con todas estas tareas. Una mujer trabajadora y dedicada que llevaba más tiempo que yo en el asilo. Ella se encargaba de organizar los medicamentos mientras yo los repartía, y también me ayudaba a llevar el control de los horarios y las dosis de cada residente. Trabajábamos muy bien juntas,
porque ambas teníamos el mismo compromiso de brindar el mejor cuidado posible a los ancianos. Nuestro turno era de noche, desde las 8 hasta las 6 de la mañana, y durante esas horas, nosotras éramos las responsables de asegurar que todos estuvieran bien y recibieran sus medicinas en los momentos correctos. El asilo tenía 32 residentes en total, y yo conocía a cada uno por su nombre, sus medicamentos y sus particularidades. Sabía quién necesitaba ayuda extra para tragar las pastillas, quién se quejaba más del sabor amargo, y quién trataba de esconder las medicinas debajo de la lengua para no tomárselas. Después de tantos años trabajando ahí, tenía una rutina perfecta y conocía cada rincón del lugar. Por eso me resultó tan extraño cuando comencé a notar que había un anciano más del que debería haber. Todo comenzó una noche de jueves cuando estaba haciendo mi ronda de las 11 para darle sus pastillas para dormir a algunos residentes. Mientras caminaba por el pasillo principal, vi a un anciano parado al final del corredor que no reconocí. Era un hombre muy delgado, casi esquelético, vestido con una bata blanca, como las que usaban todos los residentes. Pero había algo en él que me puso inmediatamente nerviosa. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad del pasillo, como si tuvieran luz propia, y me miraba con una intensidad que me hizo sentir escalofríos. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, o si se había perdido tratando de llegar a su habitación. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para hablarle, él abrió la boca y me dijo con una voz extremadamente gruesa y áspera que me odiaba. Sus palabras me impactaron tanto que me quedé paralizada por unos segundos. No era normal que un residente me hablara de esa manera, especialmente uno que yo no recordaba haber visto antes. Su voz sonaba como si viniera de lo más profundo de su garganta, como un rugido controlado que me daba terror. Le pregunté quién era y qué hacía ahí, pero él solo repitió que me odiaba, y después se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo del pasillo. Lo seguí para ver hacia dónde iba, pero cuando llegué al final del corredor ya no estaba ahí. Revisé todas las habitaciones de esa área y no lo encontré en ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Pensé que tal vez era un residente que se había confundido y había regresado a su cuarto, pero algo en toda la situación me dejó muy intranquila. Al día siguiente revisé todos los expedientes y la lista de los residentes para ver si había algún anciano que no conociera bien, pero no encontré a nadie que correspondiera con la descripción del hombre que había visto. Todos los 32 residentes estaban en sus lugares correctos, y yo los conocía a todos. Le comenté lo que había pasado a mi compañera, y me dijo que probablemente había sido el cansancio, o tal vez algún familiar de visita, que se había quedado tarde. Pero eso no explicaba por qué me había dicho que me odiaba. Pero la situación se repitió varias noches después. Tanto mi compañera como yo comenzamos a ver a este anciano extraño durante nuestras rondas nocturnas. Siempre aparecía en diferentes lugares del asilo, pero siempre nos miraba con esos ojos brillantes y nos decía con esa voz gruesa y aterradora que nos odiaba. A veces lo veíamos parado junto a la estación de enfermería, otras veces al final de algún pasillo, y en una ocasión lo encontramos sentado en la sala común a las 3 de la madrugada. Cada vez que tratábamos de acercarnos para hablar con él o preguntarle qué necesitaba, él repetía las mismas palabras de odio y después desaparecía misteriosamente. Lo más escalofriante era que nadie más parecía verlo. Cuando le preguntábamos a otros miembros del personal si habían visto a un anciano extraño durante sus turnos, nos decían que no sabían de qué hablábamos. Incluso los propios residentes parecían no darse cuenta de su presencia. En una ocasión, lo vimos parado justo al lado de uno de los ancianos, mientras éste veía televisión en la sala común. Pero el residente actuaba como si no hubiera nadie ahí.
Era como si este anciano misterioso fuera visible solo para nosotras dos. El terror que sentíamos cada noche comenzó a afectar nuestro trabajo. Nos poníamos nerviosas cada vez que teníamos que caminar solas por los pasillos, y constantemente mirábamos sobre nuestros hombros esperando ver a ese extraño hombre observándonos con odio. Sus apariciones se volvieron más frecuentes y sus palabras más agresivas. Ya no solo nos decía que nos odiaba, sino que comenzó a amenazarnos diciendo que nos iba a hacer pagar por algo que, según él, habíamos hecho mal. Mi compañera y yo hablamos mucho sobre lo que podría estar pasando. Ambas éramos personas que tratábamos a todos los residentes con cariño y respeto. Siempre nos asegurábamos de que estuvieran cómodos y recibieran el mejor cuidado posible. No entendíamos por qué esta entidad, porque ya estábamos convencidas de que no era un anciano real, nos tenía tanto odio. Una teoría que manejábamos era que tal vez se trataba de un espectro de alguien que había muerto en el asilo y que por alguna razón no podía descansar en paz. Llegamos a pensar que tal vez este espíritu no nos quería ahí, precisamente porque éramos buenas en nuestro trabajo y tratábamos bien a los residentes. Tal vez había sido una persona malvada en vida, y le molestaba ver tanta bondad y cuidado hacia los ancianos. O quizás había sufrido algún maltrato en vida y asociaba a todas las cuidadoras con experiencias traumáticas de su pasado. Pero estas eran solo teorías que nunca pudimos confirmar. La situación llegó al punto en que ya no podíamos trabajar tranquilas. El miedo constante de encontrarnos con este anciano paranormal estaba afectando nuestra salud mental y nuestra capacidad para cuidar adecuadamente a los residentes. Después de muchas noches de terror, finalmente pasó lo que más temía. Efectivamente cometí un error. Y es que ya estaba tan cansada y tan harta que me era imposible concentrarme. Así que, por error, cierta noche cambié las pastillas de uno de los residentes. Él tenía una afección en el corazón y la medicina que le di no es que le hubiera hecho algo malo, sino que más bien, estas pastillas no hicieron el efecto deseado y esa misma noche perdió la vida víctima de un infarto. Las autoridades del asilo no tuvieron la intención de encubrirme y yo tampoco pedí que lo hicieran. Al final resulté culpable por haber cometido un homicidio culposo, es decir, un homicidio no intencional. Sin embargo, este hombre ya no tenía familiares y no hubo quien me otorgara el perdón. Así que todo el proceso judicial concluyó cuando acordé hacerme cargo de sus gastos funerales. Aún así, la culpa me sigue carcomiendo día con día. Al final de todo este asunto, mi compañera y yo tomamos la decisión de renunciar al trabajo. Era muy difícil dejar un empleo que nos gustaba tanto, pero yo no podía seguir exponiéndome a esa situación. Y obviamente, los titulares del asilo ya no querían tenerme como empleada. Cuando me fui, le dije a la administración que había encontrado una mejor oportunidad en otro lugar. Pero no era cierto. Nunca volvimos a saber nada sobre ese anciano extraño, y tampoco escuchamos que otros miembros del personal hubieran tenido experiencias similares después de que nos fuéramos. Hasta el día de hoy, no sabemos realmente qué era lo que vimos esas noches, pero ambas estábamos seguras de que fue algo paranormal, que por alguna razón nos había escogido a nosotras como objeto de su odio. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,